Mis amados hermanos, el Abba les bendiga. Vamos a leer y compartir Efesios capítulo 2 y vamos solamente al verso 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en este verso hay bastante que analizar. Lo primero es, hay que entender el concepto de paz en el hebreo, que es shalom. No es lo mismo la paz que conocemos a lo que es el significado de shalom. Lo otro, ¿quiénes son estos dos pueblos? Porque está hablando de dos pueblos. Y también, pues habla de derribar una pared que les separaba. Ahora, Yeshua es el príncipe de paz, el que reconcilia a ambos pueblos. Está hablando de dos pueblos. Entonces hay que identificar quiénes son estos dos pueblos y es evidente que para poder entender esto, que ya estaba profetizado, hay que ir a los profetas y vamos a ir hacia allá para ver quiénes son esos dos pueblos. ¿Acaso hay alguna profecía que indique que los gentiles, que se le llama la multitud de pueblos o naciones, se le llame como un pueblo? Si bien podemos decir que aquí un pueblo se refiere a los gentiles en sí y otro pueblo a Judá, yo entiendo que sí, si solo lo vemos desde el Nuevo Testamento. Pero si buscamos las profecías en contexto, todo cambia. Si los apóstoles y el mismo Yeshua predicaba con los salmos, los profetas y la Torá para mostrar la verdad que ya estaba hablada, profetizada, ¿verdad? Ya que el Nuevo Testamento en ese momento no existía. Entonces, ¿de dónde predicaban? Una doctrina nueva, sin profecía, sin sustento. Es evidente que ellos mostraban con las mismas escrituras reveladas la verdad. Entonces, ¿cómo explicamos dos pueblos? Uno que está lejos y otro que está cerca. Incluso Yeshua dijo que él tenía que buscar a otras ovejas que no eran de ese redil de Judá. Y hubo una rotura de uno que estaba cerca y otro que se había alejado. Y piensen en esta palabra, alejado, está hablando de los gentiles. Pero esos gentiles eran un pueblo, porque aquí habla de dos pueblos. Y se volvieron muchos pueblos, muchas naciones. Entonces, vamos a ver porque hay muchísimas profecías. Solo voy a tocar este verso hoy y vamos a ver lo que dice cuando habla de derribar una pared. Dice en el griego, habiendo disuelto allí, o sea, ser libre, abrir, soltar las cadenas, significa en el griego esta palabra luo. El muro o pared es simbolismo de división, ya que gentiles y judíos eran enemigos. Había una separación. ¿Quién los separó? ¿Quién los dividió? El mismo Elohim. Lo hizo con la promesa de reunirlos bajo el nuevo pacto en su sangre. Entonces, Él divide, se queda Judá. Entonces, el reino o el pueblo, Israel del norte, es disperso entre las naciones y se vuelve gentiles y de diferentes naciones. Pero eran inicialmente en la profecía un pueblo. Entonces la Escritura habla de dos pueblos, dos casas, dos reinos, reino del norte, reino del sur, dos hijos, dos hijas, dos hermanas. Entonces vamos a ver algunas de las profecías sobre esto. Primero, Zacarías capítulo 11 dice en el verso 10, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. En el verso 14 dice, quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. No voy a analizar estos textos, solamente les estoy mostrando cómo se rompe la hermandad, cómo se hacen enemigos y ahora pues Judá se queda con la Torá como el hijo de la casa y las naciones, o sea, el reino del norte, el pueblo del norte, se vuelve gentil y pagano y adora pues otros dioses. Y ahí está
separado. Hay una pared que lo divide, que el mismo Elohim lo ha hecho, y que también, pues Judá se queda con la Torá, solo que él comienza ya a poner nuevos mandamientos y también hay un desvío. Eso lo vamos a explicar en el próximo texto. Pero vamos a ver esta división porque estos dos pueblos hay que tener claro de qué está hablando. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 31, dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Aquí comienza la rotura, la división. Luego vamos a ver en Jeremías capítulo 31, donde nos habla del nuevo pacto profetizado, esta unión, esta reconciliación, donde dice en el verso 31, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí están, 2 casas, 2 pueblos, 2 reinos. Ezequiel capítulo 37, en el verso 16 dice que tome 2 varas y que serán una. Y dice el verso 17, júntalos para que sean uno en tu mano. En el verso 21 dice, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, casa del norte, un pueblo, de entre las naciones, se volvieron naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación, un pueblo en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Está hablando de Yeshua. Nunca más serán 2 pueblos, 2 naciones. Nunca más serán divididos en 2 reinos. Oseas capítulo 1 está la división, donde dice, verso 4, que hará cesar, terminar el reino de la casa de Israel y que ya no será su pueblo, que no tendrá misericordia. Sin embargo, luego dice en el verso 11, donde los reúne, verso 10, dice que serán llamados hijos del Elohim viviente y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y hay montones de profecía. Entonces, esto era lo que ellos hablaban para mostrar que su pueblo estaba entre las naciones. Fíjense, un pueblo entre las naciones. Él los recoge, se han vuelto gentiles y naciones para que sean unidos a Judá, un solo pueblo. Y de estos 2 pueblos es que él está hablando. Entonces, él es nuestro shalom, nuestra paz. Vamos a hablar un poco de lo que es shalom para Israel, que no es el concepto nuestro de la paz. En nuestra cultura, tener paz es estar tranquilo, descansar, respirar, estar bien o en una situación de salud o económica, bien o no tener guerra. Pero la paz en hebreo es distinta. En la Biblia, paz es shalom, plenitud, solidez, estar completos. ¿En qué sentido? Completo es consumada la obra de Yeshua en nosotros. Esa paz ya la esperamos, aún no estamos en la plenitud completa de esa promesa, pero esto se logrará al culminar, al completar nuestra misión en este mundo y entrar en este reino de shalom, de paz. La paz en el hebreo es una reconciliación con Elohim. Nosotros estábamos como enemigos, combatientes contra Él. Dice que éramos sus enemigos y a través de Yeshua nos reconciliamos y vamos caminando hacia Él en obediencia a su ley, que es el nuevo pacto. Sin la ley no podemos volvernos a Él, no podemos convertir nuestras almas a Él. Si me ama, dijo Yeshua, entonces tú guardarás mis mandamientos, mi Torah. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 11, verso 19. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, un solo pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Alcanzar esa reconciliación, esa paz para ser un solo pueblo y un solo rey. Amén. El Abba les bendiga, amados.